Buenas noches, muy bienvenidos a este nuevo programa desde la otra acera. Hoy tenemos un tema muy especial. Hemos escuchado mucho hablar sobre el caso Cochinilla y diferentes tentáculos que tiene, con CONAVI, con el MOB, con MECO, etc. Hoy vamos a ver cómo también hay otras expresiones de todas estas formas de corrupción, también en otras zonas más alejadas del centro de San José. Para este programa entonces tenemos invitados especiales. Al programa tenemos a don Dani Villalobos de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Punta Arenas, a don Diego Miranda, él es regidor de la Municipalidad de San José, a Angélica Alvarado de Movimiento Ríos Vivos, a Ana Yubel Gutiérrez, ella es regidora de la Municipalidad de Heredia. Entonces, como ven ustedes, tenemos muchas personas que nos van a acompañar, a las cuales les agradecemos su participación y esperamos que ustedes aprovechen mucho esta información que vamos a tener. Y ahora pues, Fernando, bienvenido, aquí estamos para este nuevo programa y pues adelante. ¿Y qué temas los de hoy? Darle un saludo, por supuesto, a la gente que nos acompaña del otro lado de la pantalla, pero así es, doña Saray, hemos visto cómo esta cultura de la corrupción acompañada por la impunidad, porque la ley de anticorrupción es muy reciente, es de este siglo y todavía no cuenta con ninguna condena a cárcel. Bueno, sí hay algunas condenas por ahí de suspensiones y demás, pero realmente todavía no hemos visto cómo se va a atacar este tema que parece más bien estructural, que abarca al sector público tanto como al privado. Hoy empezamos justamente hablando de esta cultura de la impunidad en el editorial de APCE a continuación. Pero el caso Cochinilla no solo está presente en el edificio central de CONAVI y en las oficinas de MECO y H. Solís. Los tentáculos del caso Cochinilla están también en las municipalidades y las comunidades de todo el país. Por ejemplo, MECO habría ofrecido 30 millones de colones al alcalde de Heredia para la campaña municipal del 2020. En la municipalidad de San José, una auditoría reflejó que hay irregularidades con MECO desde el 2008. Estos dos ejemplos son en la GAM, pero tenemos reportes de irregularidades en Limón, la zona norte, Guanacaste, Punta Arenas y la zona sur. De las 22 zonas de conservación vial de todo el país, MECO y H. Solís manejan 20. ¿Cómo las consiguieron casi todas? Pero no solo son las construcciones, son también las materias primas. Empresas como MECO y H. Solís, que se han visto beneficiadas de las plantas de asfalto del MOB, también tienen acceso a la explotación de recursos como ríos y cuencas para obtener los materiales de construcción. El problema es que los ríos están siendo sobreexplotados, con permisos municipales poco confiables, que ponen en riesgo la salud de nuestros recursos naturales, pero también afectan a las comunidades que dependen de esos recursos para la economía local. ¿Quién se encarga de la corrupción? ¿Cómo hacemos para atacar un problema que parece tan grande y que llega a tantos niveles? Lo primero es informarse y buscar la información que a veces nos quieren ocultar. El otro paso es la acción, denunciando las irregularidades que hay en nuestras comunidades. No podemos seguir permitiendo que se vayan robando el país poco a poco. La corrupción debe de controlarse y eliminarse. No es normal que sea parte de nuestro día a día, pero eso no sucederá a menos de que haya un compromiso nacional de todos y todas. Quédate en sintonía porque ya regresamos con más desde la otra acera, Municipalidades Cochinillas.
Seguimos desde la otra acera. Hemos encontrado casos de irregularidades tanto en Heredia como en la Municipalidad de San José. En temas de medio ambiente también vamos a abarcar en los siguientes minutos, pero vamos a empezar ahora específicamente con lo que ocurre en Heredia. Para eso nos acompaña Ana Yudel Gutiérrez, regidora de la Muni de Heredia. Bienvenida desde la otra acera, Ana Yudel. ¿Cómo se relaciona el caso Cochinilla a la Muni de Heredia? Pues mira, con certeza absoluta yo no podría decirte que existe un vínculo comprobado. Lo que sí es que hay patrones recurrentes que se han dado a conocer y que se presentan en la Municipalidad de Heredia. Y pues estas aparentes irregularidades lo que sí reflejan es que hay una falta de mecanismos para la transparencia y la comunicación efectiva de acciones. Se hizo una licitación en el año pasado que era para adjudicarle a MECO mantenimiento, ¿verdad? Que considera acarreo de material, colocación, en fin, otras especificaciones que son como de carácter un poco más técnico, pero a términos generales era una cuestión así. Se hizo un informe de minoría en donde nosotros votamos a favor del informe de minoría y no el informe de mayoría porque nos parecía, al igual que la compañera Patricia Rodríguez, otra regidora del PAC, que no cumplía con los requisitos necesarios, porque se incumplía el plazo que permitiera a la comisión hacer un análisis profundo y consciente del verdadero alcance del cartel, porque es un tema muy complejo y eran muchos millones los que se consideraron. Es una licitación pública y exige el rigor para que sea en términos como limpios, ¿verdad? O sea, es decir, que sea una cuestión muy transparente por la cuantía y las características propias del cartel. Luego se había incluido una consideración específica que era la obligación del oferente para ofrecer una charla sobre acoso callejero y esto se omitió. Otra consideración es que se nos dijo que la contratación era de 800 millones y la certificación de contenido presupuestario, que es esta que dice que hay dinero suficiente para garantizar que se puede incurrir como en esa jarana, ¿verdad? Es de 360 millones. Entonces ahí hay una brechilla que, despierta las alarmas. Bueno, el alcalde Ulate tendrá que dar explicaciones al respecto. Muchísimas gracias, Ana Yudel, por tu tiempo y por el tiempo que le dedicaste a la audiencia. Uno claramente ve que la corrupción está en las personas, pero aquí hay un problema estructural, ciertamente. Sí, ciertamente cuando se vio, el más cercano que es Cochinilla, ¿verdad? Y nos hace recordar todos los que hubo antes de pues vemos que hay un problema interno en lo que sucede constantemente, ¿verdad? Con estos tentáculos de corrupción que hay en el país y que llegan pues también hasta todas estas esferas que ahorita estamos conociendo dos casos, ¿verdad? Sí, pero, es la punta del iceberg realmente. Sí, y de hecho ahora entendemos que el asunto de la obra pública y la construcción de carreteras lleva a este caso Cochinilla a revelarse. Pero, ¿de dónde vienen los materiales con los que se construyen estas obras públicas y estas carreteras en medio de tratos que parecieran bastante espurios? Bueno, vamos a enterarnos en el siguiente mix de entrevistas porque los ríos también están sufriendo por la corrupción de entes públicos así como de empresas privadas. En el siguiente mix de entrevistas nos vamos a enterar de por qué los ríos también son víctimas de la corrupción desplegada tanto por entes públicos como por empresas privadas. Para el siguiente mix nos acompañan Dani Villalobos de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Punta Arenas y también Angélica Alvarado del movimiento Ríos Vivos. Adelante. El caso Cochinilla no es exclusivo de la GAM. Las grandes empresas constructoras están también interesadas en el negocio de las hidroeléctricas y en el de la extracción de materias primas alrededor de todo el país. Sin embargo, los costos ambientales de esto son muy altos. Estas luchas de las comunidades
no solo han sido de la alianza, sino tiene su antecedente en el año 2008, cuando las comunidades de Río Lagarto se organizaron para sacar a MECO, que tenía intereses de explotar materiales cerca del puente de la Interamericana, y pues finalmente a través de recursos de amparo lograron defender su derecho a ambiente sano del río, pero las concesiones de MECO siguen presionando por ganarse la viabilidad ambiental y la explotación, ¿verdad? En este momento son 2 concesiones de MECO en Río Lagarto. De este enjambre de hidroeléctricas que les cuento, bueno, entonces habían planteado 13 hidroeléctricas privadas en la zona sur y 9 de ellas estaban siendo tramitadas por sociedades anónimas en donde Melia Solís era la representante legal. Y una de ellas, específicamente el proyecto hidroeléctrico San Rafael, estaba siendo tramitada directamente por la empresa H. Solís, ¿verdad? Entonces, bueno, pareciera como que el equipo de H. Solís no solo vio muy lucrativo arreglárselas para acaparar el negocio de dar servicios de mantenimiento de las vías públicas con fondos públicos, sino que también pues vio muy lucrativo el negocio de la generación eléctrica en el país, ¿verdad? Que por cierto, por culpa de las leyes 7200 y 7508, las empresas privadas entonces pueden llegar a las comunidades, despojarlas del agua de los ríos que atraviesan las comunidades para lucrar, ¿verdad? Tanto con el agua como con esa electricidad que generan, y lucrar, digamos, aprovechándose de contratos jugosos de venta al Instituto Costarricense de Electricidad, ¿verdad? Que además estas empresas privadas le han vendido la electricidad al ICE a un precio mucho más alto del que el mismo ICE la puede generar. Las autoridades locales tienen un papel muy importante en el modelo de concesiones. Sin embargo, el amiguismo y los acuerdos por debajo de la mesa parecen imponerse en las diferentes regiones del país. Y bueno, y por si no fuera poco, el Plan Regulador de Presa de León dice muy claramente que en parte del área en donde el H. Solís quería construir su hidroeléctrica, en esa parte dice el Plan Regulador específicamente que no se puede construir porque es zona de alto riesgo, declarada así por la Comisión Nacional de Emergencia, porque es una zona propensa a deslizamientos. Entonces, en contra de lo que dice el mismo Plan Regulador, la misma exalcaldesa de la Municipalidad de Presa de León firma los permisos de uso de suelo, otorga los permisos de uso de suelo a la empresa H. Solís para que construya su hidroeléctrica, ¿verdad? Y bueno, y también no por nada fue que la unidad de auditoría interna de la municipalidad abrió de hecho un proceso de investigación por lo irregular del otorgamiento de esos permisos, ¿verdad? También es importante decir que, bueno, la municipalidad tiene el 10% de cada metro cúbico que venda una empresa, ¿verdad?, concesionaria de material. Entonces eso quiere decir que hay también un interés económico, más bien muchas veces por parte de las municipalidades, ¿verdad?, en las explotaciones, puesto que le da pues ingresos a la entidad, y bueno, el modelo de concesiones se ha posicionado de una forma tan fuerte en el país que prácticamente no hay oposiciones por parte de las municipalidades en estos procesos. Las comunidades no tienen mecanismos de información oportuna para poder decir, pues vamos a ir a la municipalidad a solicitar una oposición, ¿verdad? Además, si eso se hace, pues dependiendo del interés privado que haya detrás, pues se va a responder o no. Las municipalidades tampoco es que son la gran representación de las comunidades, muchas veces están más alineadas a los intereses económicos, sobre todo en Punta Arenas. Las organizaciones comunales y de base son vitales para combatir la corrupción y la explotación de los recursos naturales en las comunidades de Costa Rica. Sin estas organizaciones, el panorama sería aún más desolador. Seguimos desde la otra acera y veíamos este mix de entrevistas regionalizando también el caso Cochinilla, que ya se ha cobrado a una fiscala general de la República, que también ha separado a varios funcionarios públicos de sus cargos, y esto parece recién comenzar. Pero doña Saray, le quería preguntar,
¿Dónde cree usted que se origina este problema estructural de corrupción y cómo debería combatirse? Bueno, yo pienso que es evidente por los casos que se ven que la permanencia en puestos públicos, políticos, ¿verdad?, generan vicios en la sociedad. Y eso nos lleva a todo lo que se está dando en este momento. ¿Cómo combatirlo? Bueno, la gente tiene que tener más conciencia de lo que está sucediendo, más compromiso en sus comunidades para denunciar en donde tenga que denunciar estos actos de corrupción que se dan. Bueno, y no dejemos de lado también que se pueden intensificar los controles que genera el Estado para justamente evitar que tanto la ciudadanía como el medio ambiente, como incluso la propia administración pública sufra embates que terminen, digamos, demeritando justamente y agregando incredulidad en la gestión pública. Nosotros ahora nos vamos a separar por algunos minutos para ver los mensajes de las organizaciones magisteriales, pero en el regreso nos acompañará Diego Miranda, regidor de San José, y vaya si la Municipalidad de San José en esto de la permanencia de cargos importantes tiene un expediente bastante largo. Diego Miranda en un ratito nada más aquí, desde la otra acera. En APSE Noticias podrá informarse de lo más importante de la realidad nacional e internacional y cómo le afecta a usted como persona trabajadora. Entérese de lo más relevante en el sistema educativo, así como de los temas laboral, sindical y del movimiento popular. Seguiremos todo lo que ocurre en la Asamblea Legislativa, así como la información más importante para la afiliación APSINA. Síganos en APSE Noticias. Cuando la corrupción no se atiende, nos afecta a todas y a todos, pasando por el medio ambiente, por las personas y, por supuesto, afectando la credibilidad de las ciudadanas y ciudadanas con respecto al Estado y todas sus funciones. Para charlar sobre quizás el número uno en el podio de estos casos de corrupción en municipalidades y su relación con el caso Cochinilla, San José y la Municipalidad de San José puntualmente ostentan quizás los casos más concretos, incluso con una suspensión sin goce de salario de don Johnny Araya, alcalde de la municipalidad. Para charlar sobre este tema nos acompaña el regidor de San José, Diego Miranda, en la siguiente entrevista a profundidad desde la otra acera. Gracias, Fernando, siempre es un placer estar aquí. Ni la lluvia frena la entrevista de hoy, no así frena. que le damos Seguro derecho. la mandó yo ni la lluvia. Exacto. Diego, contanos eso, ¿cómo llegaste vos a la información que te determinó que el caso Cochinilla está relacionado con la Muni de Chepe? Bueno, en primera instancia fue fortuito porque nosotros empezamos a dar con eso a raíz de una licitación muy reciente que se le da a la empresa MECO, pero habían participado una serie de empresas que ofertaban un precio mucho menor. Y a raíz de eso empezamos a pedir los informes de auditoría, nos cayó cierta información y dimos con un informe particular donde señalaban a un funcionario que es el principal encargado del tema de asfaltado en la municipalidad, ligado a otro funcionario de la empresa MECO que era el que se encargaba de hacer las relaciones entre las municipalidades, el MOP y la empresa, ¿verdad? Y eso nos cayó como del cielo porque además días antes se había publicado principalmente en el medio de La Nación una escucha donde se mencionaba a un ingeniero de la Municipalidad de San José. A partir de ahí empezamos a investigar, a profundizar, a tener la tesis que además, que es una tesis que hemos sostenido desde hace mucho tiempo, que los servicios públicos se debilitan van en detrimento para favorecer a los grandes contratos privados. En este caso, uno de los grandes contratos privados que tiene la municipalidad es con la empresa MECO desde hace más de una década. Y a partir de eso fue que llegamos
a un punto medular, que es que investigamos los informes de auditoría y esos informes nos llevaron a presentárselos a una periodista que nos dice: yo tengo una información que también les puede interesar, y nos muestran parte del expediente caso Cochinilla, y en parte del expediente caso Cochinilla una escucha en específico habla de un proyecto que se ejecutó apenas el año pasado. Estamos hablando de un proyecto que se hizo en Pavas, Romuser, y es muy clara la conversación entre Luis Fernando Vargas, que es el gerente de MECO, y Carlos Cerdas, donde hablan de pactar con el mismo alcalde de San José que no se saque a licitación ese concurso. Entonces, a partir de ahí hemos estado escarbando y hemos venido escarbando, y ya hay una relación muy explícita entre el caso Cochinilla, lo que sucede en la Municipalidad de San José, y lo que explica el caso Cochinilla en el caso de la administración pública en general. Ahora, esta relación que se encuentra entre el alcalde, que actualmente cuenta con una suspensión sin goce de salario, que ya apeló el señor alcalde del fallo con la Contraloría. También se registró con la donación del cemento para los Juegos Centroamericanos. ¿Tiene que ver esta donación que solicitó el alcalde con esta denuncia, o son dos aparte? Lo de la sanción de la Contraloría General de son la los República parquímetros. Es los parquímetros, pero lo que tiene que ver con el caso Cochinilla, efectivamente esta donación que se le pidió tiene que ver no directamente, pero sí ejemplifica una práctica, ¿verdad? O sea, ejemplifica una práctica que se ha venido dando durante mucho tiempo, y que efectivamente nadie se había tomado la molestia de decir: esto existía en la Municipalidad de San José, están documentos oficiales reflejado por la auditoría municipal, y nadie se había encargado de llevarlo, a otras instancias. Nosotros justamente ahora lo que estamos haciendo es investigando para lograr llevar ese caso a las instancias en las que corresponde. O sea, por un lado tenemos el caso de Pavas y por otro lado tenemos la donación también. Todo esto, ¿hay algún otro caso que se pueda relacionar? Hay varios casos. Lo que habría que explicar, aquí, es que el comportamiento que hemos evidenciado se puede, como clasificar, ¿verdad? Uno tiene que ver como con falta de controles, que en los informes de auditoría se reflejan muchas veces, donde, por ejemplo, el mismo funcionario que se encarga de sacar el asfaltado de la planta es el mismo que supervisa cuando se hace la obra. Otra cosa que hemos visto es la falta de planificación, que es un aspecto fundamental para entender cómo se da, este tipo de contratos. Y la última tendría que ver con la ejecución de los recursos, ¿verdad? Que es ya básicamente lo que estamos hablando, como en el caso del Boulevard de las Américas, y también el caso más reciente, que es el de calle 78 en Pavas. Ambos, para mí, si uno hace una línea del tiempo desde 2012, que es el Boulevard Las Américas, y hasta 2020, que es el calle 78, tienen un hilo conductor muy claro, ¿verdad? Siempre están los mismos funcionarios, siempre están las mismas prácticas, hay algunas que se modifican para poder siempre mantener vigente el contrato, pero es la misma forma de operar. Lo que quisiera principalmente es colaborar, pero colaborar no en la lógica de colaborar solo a un partido político, sino colaborar como he venido haciendo al país. Y si tengo la oportunidad de colaborar al país con el trabajo que yo he venido haciendo, mi nombre estará siempre presente para apuntarse en lo que haya que apuntarse, porque lo cierto es que la política se trata también de la ocupación de los espacios. Y yo creo que hay muchos espacios que no van a quedar vacíos, que los va a ocupar gente que está apuntada con esa agenda en detrimento de las grandes mayorías de Costa Rica. Y yo creo que yo podría hacer una buena labor en el sentido de colaborarle a mi país en eso, si tengo la posibilidad de hacerlo, y si no, pues voy a seguirlo haciendo como lo he venido haciendo desde mi trinchera. Muchísimas gracias a Diego Miranda y a todas nuestras invitadas que participaron el día de hoy en el programa. Recordarte que además podés encontrar las entrevistas completas que viste hoy aquí en Desde la Otra Acera en el podcast en Spotify. Buscás Desde la Otra Acera y ahí te aparece
todas las entrevistas completas. Doña Saray, llegamos al final del programa de hoy. Para mí, un programa revelador y encantado de haber tenido gente de todos los sectores del país y haber regionalizado este contenido de la corrupción. Así es, Fernando, muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos acompañan y nos vemos la otra semana en otro programa desde la otra acera.